En la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arístides Bastida, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa innovadora que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer, las funciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social, basada en nodos problematizadores o nodos críticos que constituyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales a considerar. Formará profesionales integrales con conciencia sociopolítica de sus actuaciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, que trabajen en la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación del conocimiento en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas, con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. En este sentido, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral y las distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral con una concepción humanista que promueva la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral e intervenga transformando las condiciones inseguras e insalubres, abordando la prevención y detección de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presentación actual sobre la norma venezolana Fondonorma, grados de protección proporcionados por las envolventes, cajas y gabinetes utilizados en media y baja tensión contra los daños mecánicos, particularmente referida a la norma técnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, NT-01-2008, y para mejor aplicabilidad con lista de chequeo al final, que puede ser utilizada en un diagnóstico, inspecciones y también en auditorías de seguridad. Es de destacar que los que elaboramos el presente trabajo buscamos que se actualice y mejore en el tiempo con el aporte y uso de quienes revisen y utilicen la presentación actual. Nuestro objetivo es un lapso no superior a un año. Toda la legislación en higiene y seguridad laboral de Venezuela tenga una presentación y acometer las normas internacionales relacionadas. Norma Venezolana Fondonorma 3398-1998. Grados de protección proporcionados por las envolventes, cajas y gabinetes utilizados en media y baja tensión contra los daños mecánicos. Esta norma constituye un complemento opcional de las normas 540 y 3399 en los casos cuando por algún motivo especial se requiere una definición clara sobre la protección contra eventuales impactos externos, las cuales pueden dañar o alterar el funcionamiento y la seguridad de los equipos contenidos dentro de la envolvente. Objeto y campo de aplicación.
Esta norma establece los grados de protección proporcionados por las envolventes de los materiales y equipos eléctricos contra los daños mecánicos, tales como impactos, choques, entre otros. Es aplicable a las envolventes cuando la tensión nominal de los aparatos protegidos no excede de 38 kilovatios. Es aplicable en aquellos casos cuando la norma específica de un equipo no establece un grado de protección de la envolvente contra los daños mecánicos. Normas a consultar. Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen requisitos de esta norma venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicación, pero como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellas entidades o personas que realicen acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar ediciones más recientes de las normas citadas a continuación. 540-1998. Grados de protección proporcionados por las envolventes, cajas y gabinetes utilizadas en media y baja tensión. 2783. 1998. Tableros eléctricos de media y baja tensión. Definiciones. 3399. 1998. Grados de protección de las envolventes, cajas y gabinetes utilizadas en media y baja tensión contra las influencias del medio ambiente. Definiciones. Para los propósitos de estas normas venezolanas se aplican las definiciones contenidas en las normas venezolanas Fondonorma 540, 2783 y 3399 citadas en el capítulo anterior. Grados de protección. Los diferentes grados de protección contra los daños mecánicos son 0, ninguna protección especial, 1, 3, 5, 7 y 9. Para cada grado de protección se indica el valor de la energía de choque. Designación. Cuando se utiliza una clasificación para el grado de protección contra los daños mecánicos, este grado de protección se dará por medio de una cifra característica que puede colocarse a continuación de las dos cifras características del grado de protección IP como tercera cifra, utilizando o no letras adicionales y complementarias, o bien indicarse independientemente del código IP. Ejemplos. Código IP sin utilizar letra adicional. Letras del código IP. Primera cifra característica. 3. Protege a las personas contra el acceso a partes peligrosas con una herramienta y también protege los materiales en el interior del envolvente contra la penetración de cuerpos sólidos extraños de 2,5 milímetros de diámetro y mayores. Segunda cifra característica. 4. Protege los materiales en el interior de la envolvente contra los efectos perjudiciales causados por la proyección de agua contra la envolvente desde todas las direcciones. Tercera cifra característica. 7. El equipo colocado en su interior está protegido contra los golpes con una energía de choque hasta 6 Joule. Código IP utilizando letras adicionales. Letras del código IP. Primera cifra característica. 2.
Protege a las personas contra el acceso a partes peligrosas con los dedos. Protege los materiales en el interior de la envolvente contra la penetración de objetos sólidos ajenos de diámetro igual o superior a 12,5 milímetros. Segunda cifra característica. 3. Protege los materiales en el interior de la envolvente contra los efectos perjudiciales causados por el agua que cae en forma de lluvia contra la envolvente. Tercera cifra característica. 5. El equipo colocado en su interior está protegido contra golpes con una energía de choque hasta 2 Joule. Letra adicional. C. Adicionalmente, impide el acceso de una herramienta de 2,5 milímetros de diámetro a partes peligrosas. Letra suplementaria. S. Proporciona protección contra los efectos perjudiciales causados por la penetración de agua cuando las partes móviles del equipo están en reposo. Independientemente del código IP, grado de protección contra daños mecánicos, IPXX9. El equipo colocado en su interior está protegido contra golpes con una energía de choque hasta 20 Joule. Ensayos para la verificación del grado de protección contra los daños mecánicos. Para verificar el grado de protección contra los daños mecánicos, se aplicarán golpes a la envolvente a ensayar. En el capítulo 6 de esta norma se describen los dispositivos a utilizar en estos ensayos. Prescripciones generales de los ensayos. Salvo especificación contraria en las normas particulares, los ensayos se efectuarán en las condiciones atmosféricas siguientes. Temperatura 15 grados centígrados a 35 grados centígrados. Humedad relativa 45% a 75%. Presión atmosférica 86 capa a 106 capa. Procedimientos para los ensayos. La envolvente objeto de ensayo se fijará sobre un soporte rígido. Se considera que un soporte es suficientemente rígido si su desplazamiento es inferior o igual a 0,1 milímetro. Bajo el efecto de un golpe que se aplique directamente y cuya energía corresponda al grado de protección del envolvente en ensayo. Las normas relativas a cada tipo de material indican el número de golpes a aplicar, su dirección y su reparto sobre la envolvente. En ningún caso se aplicarán más de 3 golpes en las inmediaciones de un mismo punto de la envolvente. Los ensayos se realizarán, salvo especificación en contra, sobre la envolvente completa. Verificación de los resultados de ensayos. Las normas particulares establecerán los resultados a obtener para satisfacer este ensayo. Deterioros admisibles. Eventualmente, por ser una característica de la envolvente y no de la protección del material que ésta contiene. Deterioros superficiales, levantamiento de pintura, roturas de aletas de refrigeración o partes análogas, y las abolladuras de pequeñas dimensiones no serán tomadas en consideración. Criterios de verificación relativos
a fiabilidad y a la seguridad del material. En particular, las alteraciones o deformaciones de la envolvente no deberán perjudicar el buen funcionamiento del equipo, ni reducir su resistencia dieléctrica, líneas de fuga, ni distancias en el aire, por debajo de los valores prescritos. Asimismo, también deberán ser capaces de realizar su función los dispositivos de mando, los pulsadores, entre otros. Las normas particulares pueden precisar igualmente el orden o secuencia en que deben ser efectuados los ensayos para la verificación del grado de protección contra los daños mecánicos y los ensayos correspondientes a las dos cifras características del código IP. Aparatos para verificar la protección contra los daños mecánicos. Los aparatos de ensayos descritos en este capítulo se dan a título de ejemplo, pudiendo utilizarse otros según se adapte el material a ensayar. Aparatos de ensayo al choque por resorte. Véase figura 1. Este aparato consta de tres partes principales: el cuerpo, la pieza de golpeo y el cono de retención que se arma por resorte. El cuerpo comprende la envolvente, la guía de la limpieza del golpeo, el mecanismo de enganche y todas las partes que están rígidamente sujetas al mismo. La masa de este conjunto es de 1250 gramos. La pieza de golpeo comprende la cabeza del martillo y la palanca de rearme. La masa de este conjunto es de 250 gramos. La cabeza del martillo será de poliamida. La dureza Rockwell R100 y tendrá forma semiesférica de 10 milímetros de radio. Irá fijada a la palanca de la pieza de golpeo de forma que la distancia entre su extremo y el plano de la cara frontal del cono sea de 20 milímetros. Cuando la pieza de golpeo esté en la posición de disparo. El cono tendrá una masa de 60 gramos y el resorte del cono será tal que ejerza una fuerza de 20 newton cuando las mandíbulas de enganche estén en la posición de liberación de la pieza de golpeo. Para el grado 3, el resorte de la pieza de golpeo estará regulado de forma que el producto de la comprensión en milímetros por la fuerza rígida en newtons sea igual a 1000, siendo la comprensión de unos 20 milímetros aproximadamente. Esta regulación corresponde a una energía de choque de 0,5 Joule. Grado 3. Los resortes del mecanismo de enganche se regularán de forma que ejerzan una presión justamente suficiente para mantener las mandíbulas de enganche en la posición de retención. El aparato se arma tirando de la palanca de rearme hasta que las mandíbulas de enganche queden fijadas en el alojamiento de la varilla de la pieza de golpeo. Los golpes se provocan aplicando el cono de retención contra la envolvente en una dirección perpendicular a la superficie del punto de ensayo. Se irá aumentando lentamente la presión de forma que el cono retroceda hasta que establezca el contacto con las varillas de retención
las cuales se desplazarán y harán funcionar el mecanismo de enganche que liberará la pieza de golpeo. Péndulo para el ensayo al choque. Véase figura 2. Está formado por un brazo que oscila alrededor de un eje horizontal y que en su parte inferior está provisto por un martillo de golpeo. El martillo de golpeo, una vez liberado sin velocidad inicial, se desplaza bajo el efecto de la gravedad en un plano vertical. El brazo está formado por un tubo de acero de 9 milímetros de diámetro exterior y de 8 milímetros de diámetro interior, incluyendo en su parte superior un dispositivo provisto de un eje de oscilación cuya distancia al bastidor del aparato es regulable y que sólo permite el movimiento del péndulo en un plano vertical normal a la superficie de apoyo del bastidor, y en su parte inferior un dispositivo que permite la fijación de un martillo. La longitud del tubo será tal que la distancia entre el eje de oscilación del péndulo y el eje del martillo montado sobre el brazo del péndulo sea igual a 1 metro. La envolvente a ensayar deberá disponerse con relación al martillo, de forma que el punto de impacto coincida con el punto en el que la trayectoria del martillo encontraría al plano vertical que pasa por el eje de oscilación del péndulo, y que además dicho plano vertical coincida con la parte de la envolvente ensayada, si la superficie de la misma es plana, o con el plano tangente al punto de impacto si es abombada. Los golpes a los que se somete la envolvente que se ensaya quedan definidos por la masa del martillo y por la altura de caída, es decir, por la distancia medida verticalmente que existe entre el martillo en su posición inicial y el punto de impacto. El martillo está presentado en la figura 3. Las medidas no indicadas se determinarán en función de la masa del martillo. Los valores de R serán los que se indican en la tabla 1, donde asimismo se indican las características del material. Nota: R es el radio del brazo y define la energía cinética junto con la masa del martillo. En la tabla 2 se indica la masa del martillo, la altura de caída y la energía de choque en función del grado de protección. Como pueden ver, acá está la tabla número 1, los valores de R. La tercera cifra característica, R en milímetros, y la dureza o naturaleza de la pieza de golpeo. La tabla número 2, relaciones de la masa del martillo, altura de caída y energía de choque. Grado de protección, tercera cifra característica, masa del martillo en kilogramos, masa teórica de caída sin tener en cuenta la masa del brazo en metros, y la energía de choque, Joule. Como pueden ver, tenemos la figura número 1, que es el aparato de ensayo al choque por resorte, y la figura 2, el péndulo para el ensayo al choque. Y por último, la figura número 3, el martillo. Lista de chequeo. Como pueden notar, acá está una lista de chequeo o checklist, donde hay una serie de preguntas que en su totalidad son 8. Bibliografía. En la bibliografía
podemos mostrar las personas que participaron en la elaboración de esta norma. En nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy Arístides Bastidas, sus autoridades y el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañados de sus docentes y estudiantes, agradeceremos las mejoras a todas nuestras presentaciones que hay que reconocer son un esfuerzo inédito en el país en pro de la masificación del conocimiento sobre legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar. Muchas gracias.